Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar qué son los arrecifes de coral. Mi grupo está conformado por Lina Marcela Jaramillo y mi persona, Ani Giraldo. Definición y características de los arrecifes de coral. ¿Qué es un arrecife de coral? Un arrecife de coral es una estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por los corales. Los arrecifes también están compuestos de otros seres vivos como son las algas y los moluscos. Muchas especies de peces viven cerca de los arrecifes de coral. Como funciones de los arrecifes de coral, encontramos que estos protegen las islas y los continentes de las olas, las tormentas y permiten que otras especies prosperen en aguas poco profundas cerca de las costas. El arrecife de coral produce gran parte del oxígeno del planeta, es el hogar del 25% de toda la vida marina y se estima que 2 millones de especies se encuentran en y sobre alrededor de él. Encontramos también diferentes tipos de arrecifes. Entre estos están los arrecifes costeros, que crecen cerca de la costa alrededor de las islas y continentes. Están separados de la costa por lagunas estrechas y poco profundas. Estos arrecifes costeros son el tipo de arrecife más común que nosotros podemos encontrar. Tenemos también los arrecifes de barrera, que son paralelos a la costa, pero están separados por lagunas más profundas y anchas. En sus puntos más someros pueden llegar a la superficie del agua formando una barrera para la navegación. Tenemos también los arrecifes atolones, que son anillos de coral, que se crean en lagunas protegidas y suelen ubicarse en medio del mar. Los atolones generalmente se forman cuando las islas rodeadas de arrecifes marginales se hunden en el mar o cuando el nivel del mar sube a su alrededor. Por último tenemos los arrecifes de parche, que son pequeños arrecifes aislados que crecen desde el fondo abierto de la plataforma insular o continental. Por lo general ocurren cuando los arrecifes costeros y arrecifes de barreras varían mucho en tamaño y rara vez llegan a la superficie del agua. ¿Qué forma un arrecife de coral? Primero hay que tener en cuenta que los corales son animales marinos que existen como colonias formadas por pólipos individuales pequeños. Cuando la base de un hábitat submarino es formado por los corales, nos encontramos con presencia de un arrecife de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos complejos que incluyen una alta diversidad de peces y otras criaturas marinas. Entre esas encontramos 3 maneras de identificar un coral. La primera es que un coral está compuesto de muchos pólipos. Dichos pólipos son el bloque de construcción básico para todas las colonias del coral. Los pólipos son pequeños, coloridos y esenciales para el crecimiento, alimentación, reproducción y la recuperación de los corales, si alguna vez ellos tienen alguna lesión. La segunda es que los corales construyen los arrecifes de coral. ¿Cómo los construyen? Ya que su esqueleto de carbonato de calcio del agua del mar es el que forma los corales y la estructura de él, quien también proporciona arquitectura para el arrecife de coral en general. El tercero es que los arrecifes de coral proporcionan un alimento y un refugio, ya que los animales pequeños pueden refugiarse en el coral, mientras que peces herbívoros se alimentan de algas que crecen sobre los corales. Los corales se encuentran en el corazón de un complejo sistema de red alimentaria que permite que la vida marina prospere en un arrecife de coral. Les voy a hablar sobre los tipos de corales. Tenemos los corales suaves, que son blandos, flexibles y a menudo se parecen a plantas o árboles. Estos corales no tienen esqueletos duros. Los corales blandos no necesitan tanta iluminación como los corales duros. Tenemos los corales duros, como el coral cuerno de alcance y el coral cerebro. Crecen en colonias, son constructores de arrecifes, ya que crean un esqueleto de carbonato de calcio, una sustancia caliza dura. Ejemplos de corales duros, tenemos el coral de cerebro, el coral hongo, el coral azul y el coral orgánico. De corales suaves encontramos el coral rojo, coral arboreo, el coral látigo y el coral negro. A continuación les voy a hablar sobre la importancia de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son muy importantes en biodiversidad,
ya que son el hogar en cuarta parte de todas las especies marinas del mundo. Estos benefician a más de 50 millones de personas que viven cerca de las costas y proveen millones de trabajos turísticos. Se han encontrado componentes medicinales en especies marinas que habitan en los arrecifes. Los arrecifes son potencia en el uso de farmacéuticos para curar enfermedades como el cáncer o tratamientos para el VIH. Y estos corales o arrecifes de corales representan un valor paisajístico en Colombia. Clima de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral se forman principalmente en los trópicos. Los arrecifes de coral no pueden soportar temperaturas que estén en picado por debajo de los 18 grados centígrados. Los arrecifes son favorecidos por temperaturas entre el 70 y el 80 grados Fahrenheit. También tienden a desarrollarse en áreas con mucha luz solar. Las algas simbióticas que contribuyen al crecimiento de los corales requieren de luz para ayudar a la fotosíntesis. Las condiciones para el crecimiento óptico de los arrecifes de coral son temperaturas entre los 22 grados centígrados a los 28 grados, con intensidad de luz alta y concentración baja de los nutrientes. En cuanto a la humedad, los arrecifes de coral crecen mejor en aguas cálidas, poco profundas, claras, soleadas y agitadas. La humedad relativa es entre 80 y 85% y casi siempre hay sol y cielo despejado. También tenemos en cuenta la precipitación, pues el bioma del arrecife del coral experimenta una precipitación promedio anual de 78,75 pulgadas. La precipitación promedio anual varía según la ubicación del arrecife de coral. Por ejemplo, la mayor cantidad de lluvia en la Gran Barrera de Coral ocurre en las temporadas de lluvias que comienzan en septiembre y terminan en marzo. La localización en Colombia, los arrecifes cuentan con más de 1.800 hectáreas de corales, de las cuales la mayoría, cerca de un 79%, están en el Caribe, siendo las regiones de los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el de San Bernardo y de las islas de Rosario, donde más se concentra. En Colombia cuenta también con 2.860 kilómetros cuadrados de arrecifes, donde 2.845 están en el Mar Caribe y 15 en el Pacífico. Flora y fauna de los arrecifes de coral. Estas son unas de las principales plantas que se encuentran en el arrecife de coral. Tenemos las algas, que carecen de verdaderas hojas, tallos y raíces. Las algas son las principales fuentes de alimentos para las pequeñas especies de peces. Tenemos los pastos marinos, que estos prosperan en aguas poco profundas. El pasto marino es muy necesario para sustentar la vida de los organismos que viven dentro del arrecife de coral. Los manglares, que son vitales para apoyar a las especies de peces y otros organismos que viven dentro y alrededor del arrecife de coral. Como dato curioso, tenemos que hay más de 50 especies de manglares en el mundo. Las raíces de los árboles del mangle son utilizados por los peces en los arrecifes de coral como viveros. Animales encontramos el tiburón ángel y el pez globo. El tiburón ángel vive cerca de los arrecifes de coral rocosos y bosques de algas. Y el pez globo, se dice que hay más de 120 especies de pez globo en el mundo. Algunas especies de pez globo se consideran vulnerables debido a la contaminación, a la pérdida del hábitat y a la pesca excesiva. Aunque los arrecifes de coral representan solo el 1% del fondo oceánico, albergan aproximadamente el 25% de la vida del océano. En cuanto a los problemas ambientales, encontramos cifras alarmantes que muestran la desaparición de estos ecosistemas. En el Caribe, la tasa anual de pérdida de cobertura de coral vivo en los últimos 25 años es del 9,2%, mientras que la reducción de poblaciones de coral de cuerno ciervo y cuerno de alce alcanza el 97%. A nivel mundial también se requieren esfuerzos para su conservación, pues el 75% de los arrecifes de coral del planeta se encuentran amenazados
el 19% y ha sido destruido, y las proyecciones muestran que si se toman medidas efectivas como lo está haciendo Colombia, el porcentaje de arrecifes de coral amenazados aumentará hasta el 90% en 2030 y cerca del 100% en 2050. Uno de los principales o varios de los principales problemas ambientales son generados también por la industria pesquera, que ha destruido mucho de los arrecifes de coral. Otras son los trabajos de tala, construcción cerca de las costas, que fueron causa de lisiviación de suelo, y el barro y la arena del mar, por lo que la luz solar pues está bloqueando todo el ingreso de luz a los arrecifes. El siguiente es que la basura arrojada al océano pues también causa demasiado daño a los arrecifes. Otros son los fertilizantes y desechos humanos que son arrojados al océano. También las algas, que crecen muy rápido y por tanto cortan la luz y el oxígeno que necesitan los corales para sobrevivir. La navegación, el buceo, que también de manera descuidada pueden conducir a la destrucción de los arrecifes. Y por final, el calentamiento global, que está llevando al aumento de la temperatura de los océanos. Pues las algas a temperaturas del agua bloquean también a los corales y los llevan a su muerte. Áreas claves de conservación de los arrecifes de coral. En Colombia, el 75% de las formaciones coralinas se encuentran en las playas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como ya lo había mencionado mi compañera, desde donde las organizaciones sociales trabajan para socializar prácticas responsables de buceo y pescas artesanales que representen la preservación de la vida del agua o de la vida oceánica. Una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, ya que el 70% de los arrecifes de coral están amenazados. Para concluir, decimos que es indispensable adoptar medidas para proteger a los grandes depredadores, identificar las principales especies de peces herbívoros para su protección, frenar la pesca, la navegación y el buceo destructivo y gestionar la explotación de los peces que viven de los arrecifes, ya que estos pueden resultar beneficiosos. Pero para proteger los arrecifes de coral es preciso adoptar medidas mucho más enérgicas y emprender una campaña informativa descendente para conseguir un planeta neutro en carbono. De lo contrario, la recuperación del mundo submarino será una esperanza perdida.